hemos estado a través de esta colección de señales y milagros. Y esto ha impactado muchísimo mi vida. Porque cada vez que estamos más cerca, pueden creerlo, ya estamos a 10 días. Hemos estado hablando con muchas personas en cada una de nuestras sedes que nunca han estado y cómo han transformado la vida de muchas personas. Estamos agradecidos con lo que Dios está haciendo. Gracias por cada una de las personas que están. Jesús cambia todo en nuestras vidas y queremos que estés allí. Por favor, únete a nosotros. Estamos contando los días de las señales y milagros y sabemos que Jesús se está moviendo en este lugar. Amén. Si tienes tu Biblia aquí, vamos a ir a Lucas 24. Estén online o estén aquí en la sede, en el salón o en cada una. Vamos a irnos al versículo 13 y vamos a tratar de hablar un poco acerca de esto, de esta conversación, porque tengo una referencia del versículo 13 para que lo mires y tengas el tiempo de cada uno de los servicios, que lo puedas revisar y leer todo el capítulo acerca de esta conversación. Y esto es lo que la palabra de Dios dice. Aquí en el domingo, esto es una interacción que nosotros vemos que Jesús y sus discípulos, y dice, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras que hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. Pues quiero hablar en estos minutos acerca de este pensamiento. Aquí, antes bien, en lo profundo de mi alma, vamos a orar. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Gracias porque te estás moviendo en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Oramos, Dios, porque nuestros corazones sean abiertos a tu palabra, que nos cambie de la única manera en que tú lo puedes hacer. Estamos agradecidos y te amamos y todos decimos amén. ¿Te has dado cuenta que muchas veces en la vida hay cosas que nos tocan mucho más de lo que nosotros podemos creer en nuestras emociones? Por ejemplo, los amaneceres, y cuando nosotros lo vemos, nos damos cuenta que pertenecemos a algo más grande, más profundo de lo que podemos creer. ¿Qué te parece? Por ejemplo, cuando nace un niño, así es, de corazón a corazón, nosotros vemos cómo eso nos transforma, nos mueve a muchas memorias, a muchos recuerdos, realmente cosas que realmente mueven nuestra alma. Nosotros vemos cuando las olas le pegan en el mar, nos habla acerca de que nosotros algo más profundo que vive en nuestra mente. Cuando amamos a alguien, nosotros extrañamos a esa persona y cuando lo vemos, eso nos mueve en emoción. Eso es mucho más profundo. Es una conexión de alma con alma. ¿Y por qué? Nosotros vemos que nuestra vida pasa muy rápidamente y tenemos que ver que hay muchas cosas más profundas de nuestra mente, de nuestro corazón, hay cosas que van mucho más allá que nuestros sentidos, mucho más que cosas que nos inspiran, porque, porque Dios ha puesto eternidad en nosotros. Y esa es la verdad. No- Nosotros vemos que hay cosas que nos comunican, ¿verdad? Pero nosotros vemos que hemos experimentado que no solamente son información, que son revelaciones, cosas que incluso no vemos, pero sabemos que están ahí. Pero hay una diferencia muy grande entre las cosas que tenemos en nuestra mente y cosas que definitivamente están profundo en nuestro corazón. No solamente lo que nos han dicho, de lo que creamos o los encuentros que hemos tenido, sino que simplemente lo tenemos dentro de nuestro corazón, que hacen parte de nosotros. Vivimos en un mundo que está obsesionado por lo que se muestra, por lo que se postea, las fotos y que lo que se pueda probar. Pero ¿cuántos sabemos que hay muchas realidades que están esperando ser descubiertas aún? Esta historia de Maús, nosotros vemos que todo esto que está pasando, que va mucho más allá de lo que podemos ver físicamente y hay cosas que no
no les permitía ver a estos hombres quién era Jesús, por todas las distracciones que tenían en ese momento. La resurrección había pasado, todo lo que había pasado en Jerusalén en ese mismo momento. Y sí, estos dos discípulos se perdieron Jesús, no se lo perdieron porque Jesús no estuviera ausente, sino porque estos discípulos no habían sido revelada la resurrección en su vida, más allá de lo que podían imaginar. Y Lucas nos da estos detalles acerca de la resurrección. Y hoy es domingo. Estos dos, la tumba está vacía. La historia habla acerca de esto, de esta tumba vacía. Tú sabes que tu día número 1 comienza con una tumba vacía y nosotros vemos la resurrección del día. Y estos dos discípulos no habían llegado a este punto todavía. La palabra nos habla. La madre María, la madre Jesús, corren rápidamente con las nuevas noticias de que la tumba está vacía y que muchos de los discípulos ni siquiera lo creyeron. Y Lucas nos muestra en este versículo 24 ese mismo día. ¿Puedes leerlo? Ese mismo día. Ese mismo día de la resurrección cambió la historia. Ese mismo día que Jesús salió de la resurrección a la vida, de la muerte a la vida. Todo había cambiado, pero estos dos discípulos quisieron irse, huir, cambiaron todo. Irse de esa comunidad, alejarse de todo lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Ellos se habían alejado. Y lo que me impresiona es que en el domingo de resurrección, ¿a quién Jesús fue de primera? Jesús no fue al templo a anunciar que él ahora estaba vivo. Él no fue a las multitudes para decirles que él estaba que había resucitado. No se fue a sus mejores amigos, a sus cercanos, a decirle que había sido Jesús fue al camino solo y fue detrás de estos dos hombres, discípulos que estaban alejándose de ahí. ¿Por qué? Porque la resurrección es personal. Antes de que Él cambiara todo un movimiento, cambia personas. Antes de que Dios cambie toda una multitud, Él le importan las personas. Antes de ir a publicar que Él había resucitado, fue personalmente a encontrarse con cada uno de nosotros en el camino. La resurrección no se encuentra en el camino. En el camino a Jerusalén era una villa y espiritualmente representa algo un punto de escape, algo que nos permite irnos de ahí, alejarnos del lugar. Todo lo que se mueve en nuestra vida o nos aleja o nos acerca a los planes de Dios y a su llamado en la vida. Estos dos discípulos estaban escapando y nosotros vamos a ver que existen todas estas desilusiones y estos desacuerdos que ellos estaban teniendo, estaban alejándonos de Jerusalén. Ellos tenían unas expectativas que no fueron cumplidas y Jesús, antes de cualquier cosa, fue a encontrarse con ellos, justo donde ellos estaban. En el versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. No un ángel, no una nube, no un sueño, no un mensajero, Jesús mismo se encontró con ellos en ese camino que estaba roto. Y mira cómo pasó esto. No era para alinearlos al camino, no para hacerlos cambiar, no para devolverse a la ciudad, no para arrepentirse, no para mostrarles cómo hacerlo. No, Él se presentó tal como era. Para los corazones rotos, para los desilusionados, para los abandonados, que estaban dejando todo, caminando en la dirección equivocada. Pero esto me da una tremenda esperanza porque me dice que Jesús está aquí, justo en el lugar donde yo estoy, antes de cualquier cosa, antes incluso que yo me dé cuenta.
incluso antes de que cualquier otra persona se dé cuenta, Jesús está aquí al lado mío, llamándome nuevamente para estar nuevamente en su casa. Esta resurrección se encuentra conmigo en el camino. Porque Jesús no está esperando que yo tenga una fe perfecta para encontrarme con Él. Él está en medio de mi desorden y les hace preguntas que ellos ya saben para cambiar su conexión, para cambiar su conversación con Él. Él quiere conocer tu corazón. Él sabe por lo que has estado pasando, que perteneces a Él. Él quiere una conversación, quiere una comunidad, incluso después de que tengas un corazón lastimado. Y tiene palabras para decirte, encontrarse con personas en caminos que están rotos, personas en hospitales, en salones de hospitales, personas que están pasando por duelos, que están pasando por rupturas de relaciones, que están en confusión, incluso en momentos de silencio. El momento de resurrección es para mostrarnos lo lindo de esto, no es mostrarnos que Jesús, no solamente es mostrarnos que Jesús está vivo, sino que está cerca. Nosotros vemos en Lucas 24:17 que dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. La palabra nos muestra una imagen, que es un lenguaje corporal, que, que ellos estaban atravesando, estaban perdidos, habían parado, estaban tristes y estaban ciegos. La tumba vacía no era solamente suficiente para ellos. El testimonio de estas mujeres no fue suficiente. Las historias de los ángeles no fue suficiente. Incluso Jesús enfrente de ellos en ese mismo momento no fue suficiente. Pueden imaginarlo, hablando con Jesús en ese momento acerca de Jesús, porque ellos no podían verlo. ¿Por qué? Porque sus expectativas se habían vuelto más fuerte que su visión. La palabra nos habla que ustedes son los únicos que no han escuchado. Usted es el único. Él no solamente lo escuchó, él lo vivió. No se dio cuenta que Jesús ha sido crucificado, que la tumba está vacía, estaba todo confundido. Las mujeres les habían dicho que Jesús estaba vivo. Es lo que nosotros vemos acerca de la palabra. Lo primero que tenemos que hacer es la esperanza de que Él es el que nos ha salvado. Estas tres palabras perfectamente describen todas estas decepciones en nuestra vida. Primero tenemos esperanza. Tenemos esperanza de que el matrimonio sobreviva, de que ese diagnóstico cambie. Tenemos esperanza de que el negocio vaya diferente. Tenemos esperanza de que nuestro niño tenga una mejor esperanza. Tenemos esperanza que funcione de manera diferente. Incluso en cada uno de nuestras vidas nosotros podemos llenar los espacios con esperanza. Los discípulos estaban esperando un Mesías que tumbara el trono de Roma. Eso era lo que ellos esperaban, una visible victoria, una redención política aquí mismo y aquí, en lugar de verlo crucificado. Y porque Jesús no llenó sus expectativas, no pudieron reconocer su presencia. Algunas veces, algunas de nuestras expectativas nos ciegan para ver que Jesús está al lado de nosotros. Nuestra versión de que Jesús murió y nuestra visión de que Jesús murió, pero Jesús no está muerto, Él está vivo. Y cuando así lo puedas ver o no, Él te está viendo. Este escritor inglés que fue reportero, escribió, ¿qué harías tú si tendrías que ver a alguien sentado detrás tuyo? Y este reportero simplemente dijo, sí, ahí está. Nosotros podemos caminar este viaje de nuestra fe en algún momento de nuestras vidas en el que sigas que Jesús es una idea de que Jesús murió en la cruz y resucitó, el que nos revela
y establece en nuestro corazón. Esta es una crisis de fe, no porque Jesús murió, sino todo lo que pasó alrededor. No que su fidelidad murió, sino que todo cayó. Los discípulos se sentían de esa manera, de una madurez más profunda y un discipulado más fiel se encuentran en el camino a Emaús, cuando desalentados en la oscuridad y tentados, permitimos que nuestra imaginación sea reestructurada por una visión más profunda de lo que significa Dios, Cristo y la iglesia. Lo que significa la iglesia. Jesús dice que Él trata de explicarle esa desilusión y esa ruptura que ellos estaban viviendo. Y ellos le dicen qué tontos eran y qué lentos para creer lo que los profetas habían hablado. No se dan cuenta que esos tenían que entrar en su gloria. Para entrar a su gloria, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. En otra traducción dice que Jesús se deleitaba, que él tenía ese fuego que le estaba viviendo en su corazón. Él tenía no solamente información, tenía revelación, el conocimiento. ¿Y qué hizo Jesús en este domingo de resurrección? Todo lo que cambió en la historia. Él tomó su tiempo y caminó con ellos. Y abrió la palabra para ellos. Y empezó desde el principio y empezó a consolarlos. Empezó con Moisés y todos los profetas de todas las historias que apuntaban a que Jesús tenía que sufrir. Pero él no quería apuntar a sus pecados, ni a lo que los hombres que habían sido lo habían crucificado. Él quería deshumanizar todo eso, lo que se pudo hacer a una persona que fue horrible, grotesco, que fue aún más allá de cualquier persona se hubiera imaginado en ese momento, o lo que pudieran hacer al profeta, al Mesías. Pero él estaba cambiando la forma y los estaba lo que estaba haciendo en sus vidas. La palabra nos dice que realmente habló. Mira lo que dice C.S. Lewis, que lo expresa, que es una combinación de intelecto, de lo que buscamos y la imaginación, que eso nos ayuda con la fe. Tu intelecto no va a, no va aparte de tu fe. Dios usa todo esto para acercarte al corazón. Jesús dice, abre tu corazón, abre la palabra. Y lo que vemos aquí en la palabra, cómo Jesús estaba abriendo sus mentes, pero ese es el orden. Primero el corazón, la mente es lo segundo. Dios comienza aún más profundo que nuestro intelecto. Comienza conversaciones y nos muestra esa eternidad de nuestra alma. ¿Lo puedes comprender? Es un Dios todopoderoso. Podemos entenderlo y calificarlo. Él no es el gran yo soy, pero en lugar de revelarse a sí mismo a nosotros, Él reemplazó llenarnos desde adentro, llenar nuestro corazón. Él se aproxima a ellos y les dice que nos desesperadamente nos quiere decir, por favor, quédense con nosotros. Jesús jamás rechaza un corazón desesperado. Él no se aleja de un corazón adolorido. Aquí se sentó con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y lo dio. Entonces se los dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Esto es uno de los momentos más bellos de esta palabra. En este domingo, Jesús decide encontrarse con estos dos hombres que lo habían abandonado. Tu día 1 comienza con una tumba vacía.
y de pronto has estado en un camino largo de confusión, pero Dios sabe exactamente dónde estás y te lleva a a la mesa y se sienta contigo y lo bendice y bendice el pan y les da. Él está realmente, Él ha entregado su vida por ti y Él parte el pan y se los da. Lo bendice, lo rompe y se los da. Acuérdense de la última cena lo que pasaba y esto fue un momento para recordarles que Jesús tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo roto para ti. Y de repente, en ese momento, en la mesa, después de haber caminado por muchas millas juntos, hablando, y sus ojos cegados fueron abiertos y todo cambió en un instante. Las manos, las cicatrices, el pan, la ruptura, y ellos reconocieron en la ruptura. No en la cima de la montaña, no en los lugares públicos donde pasaban milagros. Ellos reconocieron en el momento de la ruptura, en la ruptura, porque la ruptura del pan le sonó familiares, las cicatrices le fueron familiares, la resurrección, cuando ellos le muestran las marcas de sus manos, habían sido marcas de redención, estos en la historia del mundo que nos redimió a todos, de todo. Y de alguna manera, esa es una historia que nos habla a nosotros también. Bendición, ruptura. El Padre bendijo a su Hijo, lo dio se rompió por nosotros, nos lo dio a todos nosotros y nosotros ahora somos bendecidos. Nosotros también hemos sido rotos y también hemos sido entregados. Se encontraron en el camino y aún tarde en la noche, cuando estaban listos para la cena, rompieron el pan juntos. Al final del día, el extraño tomó el pan, inclinó su cabeza y lo bendijo y lo rompió y lo repartió. Lo dio a estos hombres ciegos, este pan bendecido y roto, y de repente los hombres ciegos empezaron a ver. Él está aquí cerca a tu corazón, en tu roto corazón, pero Él lo rompió para ti y tú puedes ser sanado por sus dolores. Él puede ser, tú puedes ser sanado por sus llagas. Jesús camina al lado tuyo. Él camina al lado tuyo. Bendice, rompe, te da. Muchos queremos que nos den, pero no queremos ser rotos. Dios va mucho más allá. Queremos profesar que vamos mucho más de conquista, pero también tenemos que entender que tenemos que coger nuestra cruz y seguir a Jesús. Dejemos que el Espíritu de Jesús vaya más allá que nuestra imaginación. Que seamos testigos, que estamos crucificados con Cristo y vivimos con Él. Bendecimos. Él tiene las llaves del reino y puede que en las montañas o en los valles siempre vamos a estar bendecidos. Nosotros vemos que ellos se dan cuenta de las cicatrices que ellos tienen y todo esto que produce en ellos. Podemos reconocer las manos de Jesús incluso cuando no podamos ver su cara. Porque de repente algunos discípulos se dieron cuenta que cuando vieron lo que sintieron,
lo que estaban, ese es el día que ellos habían orado. Por eso el versículo 32. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Notemos algo importante. Las señales estaban ahí. Los sentimientos antes de reconocerlo. El corazón estaba ardiendo aún antes de que los ojos se abrieran. La evidencia está adentro de nosotros. Muchas veces las señales son más que una señal de la persona que no cree. Estuvimos caminando, Jesús estuvo caminando con ellos, con nosotros. Lo podemos ver visiblemente, pero Jesús nos transforma de adentro hacia afuera. Esto me recuerda un momento en el que Dios hablaba en mi corazón años atrás y me transformó. Algunos años atrás yo estaba escribiendo en mi diario y Dios me hablaba acerca de esto. Y me di cuenta de que yo no tengo que documentar para que mi vida, para que otros vean mi vida. Yo quiero realmente experimentarlo. Uno a veces quisiera como postear cada uno de los momentos que Dios lo ha hecho, pero Dios hace mucho más de esos momentos que sean visibles. Pero nosotros los podemos atesorar cada uno de ellos en esos momentos de silencio, de intimidad con Él. Por cada uno. Yo quisiera que cada una de las personas quisiera hacerlo, pero en lugar de eso yo quiero que mi creador desde mi corazón vea realmente lo que yo estoy moviendo, lo que me mueve a él. Nosotros vemos ese artista, cada uno pisos de ese arte. Nunca lo había pensado, nunca lo había imaginado de esa manera, de que Dios estaba haciendo algo lentamente, cultivándolo en mi corazón. Y me recuerda esto, que esta palabra profunda no es visible para ningún otro. Algunas cosas que Él hace en mi alma, que esa es la vida de resurrección de mí, la gloria. Y caminamos en Jesús con estos hombres que estaban ciegos, pero no para castigarlos, sino para prepararlos. Y Él estaba listo para hablar con ellos. Y la palabra, la promesa del Espíritu Santo, que camina en carne con Él. Pero el Espíritu Santo comienza a venir dentro de su corazón, consolándoles, hablando sus corazones, mostrándoles la palabra, abriendo su mente y su corazón de algo más allá de la imaginación. Amigos, no más. Nosotros vemos de lo que pueda enseñarme, pero yo tengo que abrir la puerta de mi corazón, abrir la puerta de mi corazón y yo podré venir una y otra vez Quiero levantarme contigo, quiero bendecirte en tu ruptura, quiero darte un testimonio de mi gloria. Jesús sabía que estos discípulos iban a cambiar. Iba a ser algo que ardiera en su corazón. Iba a ser una señal que yo voy a estar contigo. La fe comienza en una convicción. Nosotros caminamos por fe, no por vista. No por vista. Porque más allá de las realidades son invisibles, no son reales. Creemos que esta generación que están orando por razones equivocadas. Nosotros vemos en Mateo 6, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. Les aseguro que han obtenido su recompensa. Esta generación que empiecen a orar y que no estén buscando señales, que tener una comunión con el Creador profundamente en nuestro corazón, no es para tener testigos, sino porque tú tengas duro un encuentro con Dios, con Jesús.
Hazlo por la gloria de Dios, hazlo por la gloria del Rey, hazlo porque sus ojos estén en ti y eso es más que suficiente. Profundamente en mi alma. Si nosotros vemos, si cambiamos una señal, cambia la dirección. El pastor Rich habló acerca de eso. Pero el corazón que arde es una señal. Jesús mismo es el milagro, la maravilla. ¿Qué pasa con ellos? La resurrección no es solamente información o un encabezado de un periódico, es una realidad que realmente los transformó a ellos de adentro hacia afuera. Y de pronto hoy estamos caminando en nuestro propio camino de decepción, una pérdida, infertilidad, un duelo, perder al que amamos, un diagnóstico que no veíamos venir, un amigo que ha hablado mal de nosotros, que ha roto nuestro corazón, soledad en medio de esta transición que nos permite sentirnos totalmente fuera de nuestro control. Pero quiero recordarte hoy que las maravillas no es algo que funcione de la noche a la mañana. Es que tú no tienes que dar ni un solo paso. Te das cuenta que el Salvador está al lado tuyo, proveyéndote, sosteniéndote, sanándote. Él está caminando al lado tuyo. Él está ahí al lado y te está recordando las promesas de su palabra, que Él está cerca, más cerca de lo que tú puedes darte cuenta. Vemos en el versículo 33, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11, a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado, se les ha aparecido a Simón. Y los dos por su parte contaron lo que había sucedido en el camino, como habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y tan pronto sus ojos fueron abiertos, Jesús se desapareció. Y ellos se levantan, inmediatamente regresan. Un momento en la presencia de Dios puede cambiarlo todo. Puedes pararte aquí, pero tomar la fuerza y devolverse. En el camino, ayer alejado de la comunidad, pero cuando tienes un encuentro con Dios, te levantas en fe, levanta y quieres animar a la familia inmediatamente. Eso solamente Dios lo puede hacer. Personas que han perdido la esperanza, que no tienen más testigos. Él dice que nos puede acercar nuevamente. Jerusalén representa algo diferente. Para ellos Jerusalén representaba pena, humillación, vergüenza, el muerte de un sueño. Pero en un momento, con la reunión que tuvieron con Jesús, cambió todo. Y ahora es llamado, familia, propósito, comunidad, misión. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo hace en ti. En el lugar más profundo del dolor, Dios quiere redimirlo. Y ese lugar para que represente su poder y esa eterna paz para ti. Antes de que Jesús aparece a cualquier otro, aparece a estos dos. Y pasó todo el domingo, el primer domingo de esa nueva vida, de ese nuevo comienzo, con dos personas, caminando, hablando, no en apuros, buscando sus corazones. Él los trajo de nuevo a casa. No pierdas esto, porque las señales y las maravillas no es para impresionarte, es para traerte de nuevo a casa, para restaurarte, para traerte nuevamente a la comunidad, para traerte nuevamente a tu llamado, para traerte nuevamente al propósito de Dios, para traerte nuevamente a la vida. Y aquí estamos, y la palabra lo dice, que volvieron ellos a los 11, sí, está vivo, es real, nos dijo todo, y de repente Él se nos presentó. Dios se nos presentó para decirnos que no estemos con temor.
Y la palabra dice, ¿tienen algo de comer? Porque recuerden, Él parte el pan y Él se fue. El Salvador tenía hambre. Y la palabra dice los detalles que le dieron pan y pescado y que Él comió en su presencia. Y Él los mira y empieza a ir directo a su palabra. A todos los discípulos con los que estuvo en los últimos 3 años, cuando lo vieron crucificado y ahora lo ven cara a cara y ahora lo miren. Esperen en Jerusalén, porque el Consolador viene. Mi Padre va a venir a darles. No dejen de ser testigos. Aparentemente era el final, pero es solamente el comienzo. El año pasado lancé el libro, mi primer libro, y ese es un camino de fe de mujeres y hombres que han estado en momentos de espera y cómo es de bello esperar. Y eso habló acerca de mi propio camino, acerca de mi infertilidad, esa caminata, esa desolación, frustración, cuando Dios, años de verlo, que Dios me decía, sigue con esperanza. Temporadas en las que tenía el corazón más lento, pero Jesús jamás me abandonó. Recuerdo en esa jornada cuando Dios me permitió hablarlo públicamente, y realmente fue muy difícil. ¿De qué estoy hablando y cómo eso está ardiendo en mi corazón? No tengo un testimonio para decir. ¿Qué puedo decir? Pero cuando tenía el bebé en mis manos y cuando esta historia tenía sentido finalmente, pude dar ese testimonio. Pero después, y Dios me ha consolado y me mostró que yo tengo ese testimonio hoy en día. Porque aún no tuviera el bebé, pero Dios, me di cuenta que Dios me lo puso en el corazón primero. Él me consoló y me dijo que Él me llevaba con un propósito y me llevó a una comunidad donde pude ser la diferencia de servir a aquellos que necesitaban ser refrescados para poder ver aquello que Dios, que no es algo que yo supiera y algo que yo esperara en mi corazón. Y voy a decirle, amigos, cada uno de estos pasos en los que estuve caminando en temor, estuve viviendo mi vida acerca, y eso ardía en mi corazón, su palabra, su presencia. Yo estuve esperando señales y milagros, y fue un momento de año tras año, donde seguía ardiendo eso en lento, en bajo, hasta el momento en que me di cuenta y cara a cara, que mi comunión con Jesús, yo tenía una revelación y fue maravilloso. Siempre fuiste tú, Jesús. Tú eres las maravillas, tú eres el tesoro, tú eres las maravillas, tú eres todo lo que yo he estado esperando. No estoy buscando una respuesta diferente. Eres tú. Y cuando mis brazos estaban desocupados, mi corazón estaba lleno. Mira, muchas veces Dios no te da lo que tú quieras. Es un momento en tu vida que Él va a transformar lo que Dios realmente quiere en tu vida. Los discípulos cuentan esta historia en un lugar grande y público para contarlo. Pero lo que pasó nuestro Salvador de sufrimiento, no solamente Él Él se levantó y viene cerca en el lugar donde tú estás. Él es cerca de los quebrantados de corazón. Él abre la palabra, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos en cada uno de nuestros caminos, amigo.
Él nos encuentra en el camino o incluso en la mesa de nuestro corazón. En cualquier lugar donde tú estás, Él va a perseguirte una y otra vez porque Él quiere traerte a casa. El más grande milagro de todos es que tú pienses que la prueba de Dios la puedes tener en tus manos o hasta que la tengas, pero comienza aún más profundo en tu corazón. Jesús es la señal. Jesús es el milagro, la maravilla. Y Jesús está con nosotros.